Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el módulo 26 del paper 11 que se titula Miguel Delibes. El objetivo de este módulo es tener una idea breve sobre la vida y las obras de Miguel Delibes como novelista y ensayista. Su preocupación por la patria y el lugar donde nació, Valladolid, y cómo esto influyó en su obra y en los protagonistas que representa en la misma, como por ejemplo las ratas. Miguel Delibes se caracteriza por poseer una producción literaria cargada de perspectiva irónica, de la que se aprovecha para denunciar las injusticias sociales y criticar a la pequeña burguesía. Sin embargo, su obra no se reduce a la mera denuncia social, sino que profundiza en la rememoración de la infancia y en la representación de los hábitos y el habla propia del mundo rural. Considerado como uno de los grandes escritores españoles contemporáneos, su trabajo ha merecido numerosos galardones, entre los que destacan el Premio Nadal, el Príncipe de Asturias, el Nacional de las Letras Españolas y el Cervantes. Su novela Las ratas muestra la temática de Delibes, su pasión por la caza, la Castilla Vieja, la dureza de su vida, la preocupación social, la distribución desigual de la tierra, la muerte, la infancia y la tristeza de sus personajes en una búsqueda vana de felicidad. Vamos a empezar el módulo con unos versos de este autor que dicen así: Para mí la novela es el hombre, y el hombre en sus reacciones auténticas, espontáneas, sin mixtificar. No se da ya a estas alturas de civilización, sino en el pueblo. Lo que llamamos civilización recata no poco de hipocresía. Con estos versos, Delibes introdujo sus obras completas. Ahora vamos a empezar con su biografía. En 1947 ganó con su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, el Premio Nadal. A partir de ahí, su carrera literaria se desarrolló jalonada de éxitos, al mismo tiempo que trabajaba como director del periódico El Norte de Castilla. De entre todas sus obras, destacan 5 horas con Mario, del 66, reflejo de las contradicciones dentro de la clase media franquista, y Los santos inocentes, del 82, obra en la que perfiló de manera magistral el mundo rural de Castilla. En muchas de sus obras se destaca una de sus grandes aficiones, la caza, como en Diario de un cazador, obra por la que recibiría el Premio Nacional de Literatura en el 66. Con su última novela, El hereje, del 98, consiguió otro Premio Nacional de Narrativa. A partir de entonces, publicó varios libros en los que recopiló su trabajo periodístico, casi siempre dedicado a Valladolid y la zona de Castilla. Fue propuesto en diversas ocasiones
al Premio Nobel de Literatura y recibió menciones tan importantes como el Príncipe de Asturias de las Letras o el Premio Cervantes. Vamos a hablar de sus obras y sus temas. Las obras de Delibes se inspiran en su experiencia personal. Tienen algo de autobiográfico y algo que traslada a sus personajes los problemas y las angustias que le atosigan a él mismo. Conocer algunos datos de su biografía puede ayudar a entender su obra, su insistencia en ciertos temas o los escenarios preferidos de sus relatos. Hay varios escenarios que vamos a analizar. El primero de ellos es los veranos de la infancia en Molledo, Cantabria, que están recogidos en El Camino, de 1950, donde hay muchos recuerdos y anécdotas infantiles y se refleja el paisaje inconfundible de la montaña. El contacto directo con la naturaleza en estos años es la clave del ecologismo avant la lettre de Delibes, ecologismo del que hizo una defensa apasionada en su discurso de ingreso en la Real Academia Española. Acompañar desde niño a un padre cazador y una primera escopeta a los 10 años explican sobradamente la pasión de Delibes por la caza, plasmada en 9 títulos de tema cinegético y en los diarios de Lorenzo, el cazador. Magníficas escenas de caza quedan asimismo recogidas en El hereje. Otro de estos escenarios es la experiencia de la guerra, que vivió alistado voluntariamente en la Marina a bordo del crucero Canarias. Esto ha quedado plasmado de diversas formas en su obra literaria. Hasta 1987, fecha de publicación de Madera de héroe, el tema de la guerra surge a veces en las novelas de Delibes, más como telón de fondo que como núcleo temático propiamente dicho. Hay alguna breve alusión en El Camino. Cecilio Rubes pierde a su hijo Sisí en la guerra. La guerra civil está siempre presentada como una guerra fratricida, que es en realidad lo que fue. Y esto se refleja en sus obras como Las ratas, del 62, o 5 horas con Mario, del 66, o Las guerras de nuestros antepasados, del 75. Esta serie de obras son en realidad una profunda reflexión sobre estos enfrentamientos fratricidas. La experiencia marinera que Delibes adquirió en aquel tiempo se ha plasmado más de una vez en sus relatos. El cuento titulado La partida, del 54, está lleno de referencias autobiográficas y está protagonizado por un joven apodado Valladolid, que viaja a bordo de un buque mercante. Y el conocimiento del léxico marinero, de lo que es la vida en un barco, queda asimismo reflejado en el preludio de El hereje, que se abre con el viaje del protagonista a bordo del Hamburg. Otro de estos escenarios son los problemas del periodista Miguel Delibes con la censura de la prensa en los años 60, que actuó como un acicate para la escritura de alguna de sus obras de ficción. Una campaña de denuncia de la situación de miseria y abandono en que se encontraba el campo castellano acabó con la obligada dimisión de Delibes
como director de El Norte. Quizá gracias a ello surgieron dos estupendos relatos de esos años. En cierto modo, le explicaba a César Alonso de los Ríos, las ratas y viejas historias de Castilla la Vieja son la consecuencia inmediata de mi amordazamiento como periodista. Es decir, que cuando a mí no me dejan hablar en los periódicos, hablo en las novelas. Yo intenté hacer compatible la estética con la denuncia de los problemas. Fue una visión literaria de todo lo que quise decir y no pude. Las ratas, sin ninguna duda, es un libro mucho más duro que los artículos que publicamos en El Norte de Castilla. El autor explica con estas palabras su desacuerdo con la censura española y su dimisión del periódico El Norte, que le llevó a escribir estas dos novelas. Delibes trata directamente con el conflicto entre el individuo y la sociedad en la que vive. No solo le interesa reformar la sociedad, sino que le preocupa el destino del individuo, que sufre a causa de la relación que tiene con el entorno social. Sus obras también muestran la diferencia enorme entre el rico y el pobre, la desigualdad en la división de la tierra, la pobreza y las consecuencias de estos problemas. Los personajes en sus obras son personas tristes, infelices, desafortunadas que intentan buscar la felicidad de una manera u otra, pero que nunca la encuentran. Y ahora vamos a hablar brevemente de la relación de Delibes y Castilla. Casi todas sus obras se desarrollan en Castilla. Sus pueblos, su gente, su lenguaje, sus campos son los protagonistas. La naturaleza es el escenario de novelas rurales de Delibes, como El Camino, Las ratas, Viejas historias de Castilla la Vieja o Los santos inocentes. Delibes se preocupa por el abandono de esta parte de España y muestra sus emociones en torno de la vida rural y su dureza. Ahora vamos a hablar de una de sus novelas más representativas de su narrativa, que no puede ser otra que Las ratas. La novela que hemos elegido para mostrar las tendencias recurrentes de sus obras es Las ratas, que fue publicada en 1962. Esta es una combinación de todo lo que apasiona y preocupa a nuestro autor. La preocupación social, la muerte, la caza, el ámbito rural y su dura vida, sus inquietudes, el sufrimiento causado por los terratenientes o la miseria que enfrenta la gente y Castilla, derrotada por la guerra fratricida, como llamó Delibes a la guerra civil española. Todos estos temas están representados en esta novela llamada Las ratas. Acerca de su obra, el propio novelista dice lo siguiente: la censura de prensa, más cernida y dura que la literatura, me prohibió en 1961 una campaña a favor del campo castellano, sumido en el desamparo y la pobreza. Un día, caminando por tierras segovianas, sorprendí a un hombre que cazaba ratas en un arroyo para vendérselas a sus convecinos para su sustento.
este hombre me pareció un símbolo de la Castilla de entonces y lo erigí en el protagonista de mi novela, que escribí para resarcirme de la campaña de prensa que no pude hacer, colocando a su lado a un niño sabio y generoso, el Nini, que bien pudiera representar el espíritu de Castilla, rico y esperanzado, en dramático contraste con su miseria material. En las palabras del escritor terminan así al describir su novela y el germen que le llevó a su escritura. En esta novela, el escritor Miguel Delibes denuncia la miseria de los pueblos sometidos al latifundismo en los duros años de la posguerra española. Los latifundios eran grandes extensiones de tierra, guardados por un solo dueño. Los trabajadores tenían que trabajar para este terrateniente, pero no ganaban dinero y no podían proveer a sus familias como era debido. La novela, pues, se desarrolla en Castilla rural, donde los dos protagonistas viven en una cueva. El niño, que se llama Nini, y su padre, el tío ratero, los dos viven por la caza de las ratas de agua y nunca salen de la cueva. Su padre, el ratero, apenas habla y tuvo al Nini con su hermana, es decir, el Nini es un hijo incestuoso de dos hermanos. A través de estas personas, Delibes defiende el derecho y deseo de un individuo que quiere vivir su vida como quiera, sin ninguna intervención de las fuerzas exteriores. Estos dos personajes estaban constantemente sometidos a la presión del alcalde del pueblo, Justito, y también la del gobernador, que exigía el inmediato desalojo de la cueva, ya que quería construir allí, en ese terreno. Estos personajes viven fuera de la ley, no tienen comida ni hogar y siempre tienen el miedo de la autoridad civilizada. A pesar de todo esto, no quieren dejar su manera de vivir. El autor no tolera el bienestar social o económico de un individuo si interviene con su deseo natural y su voluntad. El Nini es un muchacho que entendía sobre numerosas técnicas del campo. Al Nini no le gustaba nada que la gente matara zorros, hurones, etc. Pero era muy querido por el pueblo, ya que también era capaz de deducir el estado del tiempo atmosférico, algo muy importante en una sociedad agrónoma. Ellos tienen una perra que se llama Fa y que les ayuda a cazar ratas. Hay otro personaje, Luis de Torrecillorigo, que también cazaba ratas de agua, pero solamente por la diversión de hacerlo. El ratero odia a muerte a Luis, ya que le quita el sustento. Llega un momento en la historia en la cual se acaban los alimentos relativamente.
disminuyen las camadas de conejos, hurones, zorros, incluso de ratas. Y la cosecha era la única manera de sobrevivir al invierno, pero el clima caprichoso de Castilla no les da ningún alivio. Poco antes de que llegara la época de recoger los cultivos, llegaron las heladas y los aldeanos del pueblo se reunieron para intentar solucionar ese problema. El Nini comentó que para sacar las huertas adelante era necesario que el viento soplara al amanecer. A la mañana siguiente, una fuerte ventisca solucionó el problema. Días más tarde, una granizada destruyó todas las cosechas, algo que fue previsto por Pruden, que cultivaba su propia tierra con ayuda del Nini. En uno de estos días, el joven de Torrecillórigo repite. En uno de estos días, el joven de Torrecillórigo, el pueblo vecino, tuvo un encuentro violento con el ratero y fue asesinado por el ratero con la excusa de que las ratas eran suyas. En la novela podemos ver un tono de tremendismo que nos hace recordar a la novela de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. Este tono se puede ver tanto en los personajes como en el campo duro, en los escenarios de la Castilla rural. Los protagonistas viven al margen de la sociedad, bajo unas circunstancias extremas, en un pueblo miserable de Castilla. El tío ratero se comporta de manera extrema, que puede ser una resonancia de la actitud de la civilización, y el resultado es la muerte violenta e irracional de Luis al final de la obra. El autor también destaca la incapacidad de una sociedad civilizada en cuanto el niño, el Nini. Es obvio que este chico posee la habilidad de hacer algo mucho mejor con su vida y que merece una buena educación, pero nadie hace nada concreto hacia esto. Solamente a una mujer, la mujer del alcalde, quiere que el Nini vaya al colegio y que estudie, pero el Nini no quiere y rechaza esta opción. La sociedad le falla al niño al no insistir apropiadamente o suficientemente en su educación. La antítesis de sociedad-individuo está más simbolizada por el contraste entre ciudad y pueblo. Es uno de los temas recurrentes en sus obras. En esta novela se muestra el esnobismo y desinterés de Columba, la mujer del alcalde, y su actitud ignorante hacia los pájaros y animales de alrededor. Odia vivir en el campo y quiere volver a la ciudad, a la civilización. En cuanto al espacio, este juega un papel muy importante en la obra, ya que define la geografía y los límites de la novela. Fundamentalmente, la acción se desarrolla en espacios abiertos, los mismos que el Nini utiliza para sus actividades. Habitualmente,
vemos en la novela un paisaje hosco, violento, que invita al lector a identificarse con la barbarie de un pueblo castellano desconocido. Las calles están sucias, llenas de barro, y los paisajes son agrestes, con descripciones desoladoras. Pero esto cambia según la perspectiva de los diferentes personajes, ya que, por ejemplo, el Nini ve el paisaje con una amplia gama de colores y aprecia los colores de los campos y los caminos. Aprendió esto de su abuelo, Román, a apreciar la vida que albergaba cada pequeña parcela. En las ratas apenas hay acción. Más que nada se ve el transcurrir del tiempo y el autor enfoca algunos sucesos concretos de este devenir agrícola. El tiempo y el espacio están marcados por un claro círculo que gira en torno a la agricultura, la siembra y la cosecha. Es un ciclo circular. Está claro que es un pueblo del interior que quiere reflejar lo más hondo del espíritu castellano, un pueblo que vive del cultivo. Así pues, podemos ver algunos capítulos concretos donde hay acción, como por ejemplo la broma del petróleo que le gasta Nini al alcalde, cuando el niño pone petróleo en el jardín del alcalde y éste piensa que va a ser millonario, o por ejemplo la fiesta de la cosecha, etc. Pero estos capítulos concretos con acción tienen un claro nexo de unión, que es la figura del Nini. En el resto de la novela es el ciclo agrícola el que rige la estructura de esta novela, que al igual que las cosechas y las siembras, mantiene una estructura circular. Vemos cómo la novela comienza de la misma forma en que termina, con el Nini contemplando el pueblo desde lo alto del cerro. El niño, al final de la obra, vuelve a realizar la misma maniobra que realiza al principio, cuando baja cuesta abajo la cuesta que lleva del cerro al pueblo, y al final de la novela lo vemos realizando ese mismo camino hacia arriba. La novela acaba con el niño mirando y contemplando desde arriba la escena tras haber sido testigo del violento asesinato del ratero del pueblo vecino por su propio padre, el ratero. Según Amparo Medina, en su estudio introductorio a las ratas, dice lo siguiente: Las ratas es una novela testimonial, una obra de denuncia, un documento de época, pero el relato admite otras lecturas. Las costumbres y el comportamiento animal, las relaciones armónicas y no agresivas del hombre con el medio, respeto a los ciclos de la naturaleza para evitar la alteración de su equilibrio, adecuada interpretación de los signos naturales. Todo ello está mostrado en las ratas, con la sabiduría de quien no solo conoce, sino también ama esa naturaleza. Y bueno, vamos a terminar con el análisis de las ratas y también vamos a terminar con este módulo de Miguel Delibes. Muchas gracias por escucharnos.